Hay días que lo cambian todo, que nos quitan terreno, pero también demuestran que todavía tenemos alas. Vi que esto le pasó a ella. Lo vi de cerca, incluso sin estar dentro, porque hay historias que no vivimos, pero sentimos como si fueran nuestras. Lo que ella enfrentó ese día no fue solo una traición, fue el final de una vida inventada, la caída de una ilusión construida con cariño, con ilusión, con amor. Pero también fue el comienzo de algo más, algo que, incluso en medio del caos, sabía a libertad. La conozco lo suficiente para saber que no es del tipo que se derrumba por la más mínima cosa. Siempre se trató de aguantar, fuerte, centrada, de esas que hacen que todo funcione sin que nadie note el esfuerzo que ponen. Y aún así, nadie merecía pasar por lo que ella pasó. Todo comenzó aquella mañana, que parecía normal, pero había un peso en el aire que ni siquiera ella podía explicar. Se despertó temprano, como siempre. Preparó café, puso la mesa, ordenó sus correos en el celular, se vistió con el cuidado automático de quien ha estado en modo piloto durante años. Pero ese día, ella no fue a trabajar. Estaba fuera de servicio, lo cual era raro, y decidió quedarse en casa. No porque quisiera descansar, sino porque tenía algo atascado en la garganta desde hacía mucho tiempo. Un silencio incómodo entre Julián y Camila. Iván se había ido a dormir a casa de un amigo del colegio y el ambiente estaba más tranquilo que de costumbre. Fue entonces cuando entró en la habitación y los vio a ambos sentados uno al lado del otro, como si estuvieran esperando un veredicto. Ella no necesitaba preguntar nada. Julián empezó a hablar, y todo lo que ella sospechaba, pero nunca quiso creer, salió a la luz de inmediato, sin andarse con rodeos, sin culpa, desvergonzado. Ella escuchaba todo sin interrumpir, como si cada frase ya estuviera escrita dentro de ella, esperando solo ser confirmada. Pero eso no disminuyó el impacto. Cada palabra que decía Julián era como una espada. Dijo, sin dudarlo, que llevaba más de 20 años en una relación con Camila, su hermana, que esto no fue fruto de un momento de debilidad o de una confusión pasajera. Era viejo, lejos, oculto, y lo peor, Iván, el niño al que ella crió con todo su corazón, el niño al que amaba como a un hijo, porque no podía tener uno, era de hecho su hijo, tu sobrino, hijo de la mujer a la que dio la bienvenida embarazada y del hombre con el que compartió su cama durante décadas. Camila apenas habló. Él, con la cabeza negó, como si fuera normal, como si no hubiera partido a su hermana por la mitad. Ella no gritó, no preguntó, no exigió explicaciones. Ella permaneció sentada allí, mirando al frente, con la misma firmeza de alguien que acaba de perderlo todo, y sin embargo, se niega a doblegarse. El mundo se estaba desmoronando por dentro, pero por fuera, ella no sentía el sabor de la caída. Cuando se pronunció la última palabra, esperaban algo. Quizás un arrebato, un grito desesperado, una súplica. Pero lo que vino fue silencio. Se levantó lentamente, salió unos minutos y regresó con una carpeta en la mano. Colocó los documentos sobre la mesa con la calma de quien ya había tomado la decisión antes siquiera de confesar la traición. Les pidió que leyeran. Camila se burló, como si fuera una distracción, un intento vacío de mantener el control. Julián tomó los papeles con desdén, hasta que descubrió que su propio nombre faltaba en cada línea. La casa, cada centímetro de ella, era suya. Allí estaba, firmado, registrado, indiscutible. Ella explicó sin prisas que siempre pagaba todo ella misma, que nunca necesitó de nadie para mantener esa estructura, que ahora tenían 30 días para partir, nada más.
Fue la primera vez que los vi a ambos en silencio, completamente silencioso, y ahí me di cuenta, no era solo una casa lo que estaban perdiendo, era la cobarde certeza de que podrían vivir de ella para siempre. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. Caminaban por la en casa como si nada hubiera pasado, fingiendo una normalidad que ya había muerto allí, en esa habitación. Ella, por el contrario, siguió su rutina con una precisión aún más fría. Se despertó temprano, se vistió bien y salió hacia el trabajo con la cabeza en alto. Solo que ahora algo era diferente. Ya no cargaba con el peso de intentar complacer, de sacar todo adelante por mi cuenta. Estaba decidido. Ella ya no apoyaría a alguien que la traicionó de manera tan baja. No por venganza. A ella no le interesaba eso, pero porque por primera vez en años entendió que su paz tenía valor. En la mañana del 30º día se despertó antes que el sol. Preparaba el café en el absoluto silencio de la cocina, sin tener que esquivar a nadie, sin oír pasos en el pasillo, sin oír voces ajenas en su casa. Había dejado los documentos en la mesa la noche anterior, un sobre para cada uno. Dentro, una notificación clara, objetiva y directa. Tenían hasta el final de ese día para marcharse. No fue una petición, fue un cierre. Mientras tomaba su café sola, miraba los muebles de la sala, el sofá donde los tres tantas veces se habían sentado juntos fingiendo ser una familia. Recordó a Iván tendido allí, con fiebre, llamándola. Recordé a Camila hablando en voz alta por teléfono, diciendo que un día abriría su panadería. Recordé a Julián con la cara hundida en el celular, diciendo que estaba analizando propuestas. Cada detalle ahora parecía una provocación, pero ella no se sentía enojada. Me sentí profundamente cansado, como alguien que finalmente había aceptado que había llevado el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron los ruidos. Maletas que se abren, portazos, murmullos furiosos que vienen del piso de arriba. Ella no subió. Ella se quedó en la habitación, sentada a la mesa, organizando algunos papeles de trabajo, como si fuera un día normal. Pero no fue así. Nada en esos minutos fue normal. Fue el final de un ciclo que había absorbido hasta la última gota de energía de ella. Cuando Julián apareció en el pasillo con una mochila colgada del hombro y una caja de zapatos en las manos, ella no se movió. Él intentó decir algo, un apenas disimulado «puedo explicarlo», pero ella no respondió. Mantenía sus ojos fijos en los papeles que tenía delante. Luego bajó Camila, con la cara hinchada y la mirada baja. Yo tampoco dije nada. Su silencio era casi más fuerte que cualquier grito. Cuando la puerta finalmente se cerró, se levantó y la cerró con llave. Escuchó sus pasos en la acera, alejándose lentamente, como si todavía estuvieran esperando que ella los llamara. Pero él no llamó. Después que se fueron, ella no lloró. No sintió la necesidad de gritar ni romper nada. Se quedó parado en la habitación, mirando a su alrededor, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, el lugar estaba realmente silencioso. No el silencio incómodo de últimos tiempos, lleno de tensión y desconfianza, sino un silencio limpio, tranquilo, lleno de espacio. Fue a la habitación, abrió todas las ventanas y dejó entrar el aire. Era como si necesitara ventilar no solo el ambiente, sino su propia alma. Pasó horas recogiendo los restos. Una taza olvidada en el lavabo, la blusa de Camila colgada detrás de la puerta, un par de calcetines sucios de Julián debajo de la cama. Todo lo recogió, sin prisas, y lo metió en bolsas. Nada de eso le pertenecía ya.
No quería quedar ningún rastro. Ella sabía que si dejaba tendría algo atrás, el poder de llevarla de regreso a ese momento de engaño. A última hora de la tarde, se sentó en el suelo de la sala de estar, exhausta, con un vaso de agua en la mano. No por la limpieza, sino por el peso que llevaba años cargando y que de repente parecía haberse quitado de encima. Era extraño estar solo allí. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacío, pero era tuyo, enteramente tuyo. Y ella sabía que esa soledad era temporal, a diferencia de la soledad que sentía cuando estaba rodeada de personas que no la respetaban. En ese momento pensó en Iván. Me dolió, no porque fuera su hijo, sino por todo lo que ella dio, todo lo que sintió, todo lo que construyó con él pensando que era real. Pensar que en algún momento él también la conoció y la trató como un personaje secundario me dolió. Pero ella no se permitió hundirse en ese dolor. Sabía que si me quedaba allí, reviviendo todo, no llegaría a ninguna parte. Se levantó, sacó su viejo cuaderno y escribió 3 palabras en la página en blanco. El fin, un nuevo comienzo, mío. Cuando cayó la noche, decidió irse a dormir temprano. Preparó un té, hizo la cama con sábanas limpias y por primera vez en mucho tiempo durmió con la puerta del dormitorio abierta. No por descuido, sino porque ya no necesitaba protegerse de nada dentro de su propia casa. Al principio me pareció extraño. Ya no se oían voces en el pasillo, ni pasos en el piso de arriba, ni vasos sucios y medio vacíos en la cocina. Pero a medida que pasaban las horas, lo que parecía vacío se convirtió en libertad. Durmió profundamente sin despertarse en mitad de la noche preocupada por facturas, ruidos o enfermedades ajenas. Por la mañana se despertó antes del despertador. Respiró profundamente, miró al techo y se dio cuenta de que aquel era el primer día del resto de su vida, sin tener que cargar a nadie. Ella se levantó y preparó café solo para ella. Ella eligió un bonito atuendo, no porque alguien lo viera, sino porque sentía que quería cuidarse. Caminó por la casa, abriendo las ventanas, dejando entrar el sol. Recogió los papeles de la mesa, guardó con calma los documentos y comenzó a enumerar pequeñas reformas que quería hacer. Nada urgente, sino cosas que quería cambiar desde hacía tiempo y siempre posponía porque no era el momento adecuado. Ahora sí lo fue. Pensó en pintar la pared de la sala, cambiar las cortinas del dormitorio, plantar más flores en el jardín. Eran detalles, pero eran suyos. Pequeñas señales de que esa casa, ese cuerpo, esa vida, ahora tenían otro dueño. Y esta señora ya no era la mujer que todo se lo tragaba en silencio. Era alguien que había pasado por lo peor y en lugar de perderse, se encontró a sí mismo. 2 días después, Julián intentó ponerse en contacto conmigo. Envió un breve mensaje en mitad de la noche, diciendo que necesitaba hablar. Ella lo leyó, pero no respondió. Borró la advertencia de la pantalla y volvió a dormir. Al día siguiente fue Camila. El enfoque fue diferente, más directo, casi frío. Pidió que al menos Iván pudiera visitarlo, que extrañaba su casa, que era el único inocente de la historia. Ella leyó todo con calma, pero no respondió. No, porque no sentí nada. Me dolió, sí, pero el dolor ahora se había convertido en un recordatorio de un lugar al que ya no quería regresar. En los días siguientes, los dos insistieron una vez más, con correos electrónicos, notas, mensajes indirectos, pero ya era demasiado tarde. Ella había salido de ese lugar emocional donde todo giraba en torno a ellos, y volver atrás significaba traicionarse a uno mismo. Hubo un día en que los vio. Estaban parados al otro lado de la calle del edificio donde ella trabajaba. Parecía más delgado,
con los ojos hundidos. Ella, abatida, con el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, sosteniendo una bolsa de compras. Ya no parecían la pareja oculta y segura que la había confrontado en la sala de estar semanas atrás. Ahora eran solo dos adultos destrozados que intentaban aferrarse a cualquier atisbo de dignidad. Cuando ella pasó junto a ellos, Julián dio un paso adelante. Intentó hablar, pero no tuvo tiempo. Ella pasó caminando sin decir palabra, no por orgullo, pero no había nada más que decir. Tuvo años para apreciarlo. Ella, a su vez, tuvo un día único, decisivo y definitivo, para comprender que merecía mucho más que migajas. Esa noche, llegó a casa y se sentó en el jardín, en el mismo rincón donde solía reflexionar cuando todo parecía demasiado. Pero ahora silencio era diferente. No era sofocante, era tranquilo. Se preparó un té y abrió el cuaderno donde, meses antes, había anotado objetivos que parecían lejanos. Recordó cuánto había pospuesto planes, tragado frustraciones y sacrificado para mantener en pie una estructura que solo existía porque ella misma la sostenía. Pensó en todo lo que dio: dinero, tiempo, paciencia, cuidado, todo por nada. Pero en lugar de hundirse en el dolor, se miró a sí misma con compasión. Sabía que no había sido débil por creer, ni ingenuo por insistir. Había sido humano. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo justa consigo misma. Sin prisas, comenzó a reorganizar los espacios de la casa. Pintó las paredes, movió los muebles, intercambió objetos que una vez tuvieron un significado y ahora solo traían malos recuerdos. Reanudó aficiones olvidadas y se reencontró con amigos que había alejado para mantener la paz en casa. Volvió a pintar, a caminar sola, a viajar los fines de semana, aunque fuera a la playa más cercana. Sentí que cada pequeño gesto era una reparación, un pedazo de la mujer que siempre fue y que, durante mucho tiempo, quedó oculta tras responsabilidades que no eran suyas. Había noches en que lloraba, sí, pero ya no era el grito de alguien que se sentía víctima, era el grito de alguien que limpiaba sus heridas. Me dolió, pero sanó. Meses después, cuando todo parecía más estable, regresaron. En una tarde nublada, alguien llamó a la puerta sin previo aviso. Eran diferentes. Más viejo, más desgastado, más vacío. Julián intentó decir que estaban bien, que solo querían dar las gracias, que no esperaban nada más que respeto. Camila permaneció en silencio, con una mirada que mezclaba vergüenza y cansancio. Ella escuchaba todo, parada en la puerta, sin expresión alguna. Esa fue la última escena que quedó de la historia, el último intento por mantener un vínculo que ya se había roto sin vuelta atrás. Cuando Julián terminó de hablar, ella simplemente dijo no, sin enojo, sin prisa, sin señal de duda. Dijo que ya no tenía espacio ni en la casa ni en su vida, que ya era tarde. Ellos entendieron. Dieron un paso atrás y esta vez no insistieron. Se fueron lentamente, como si supieran que no había nada más que preguntar. Después de que la puerta se cerró, ella se quedó allí parada por un momento. No sintió ni odio ni alivio. Se sentía seguro. No se trataba de perdonar ni de olvidar. Se trataba de seguir adelante. Regresó a la cocina, preparó su té y se sentó en el jardín con su cuaderno en su regazo. Abrió una nueva página, respiró profundamente y escribió: no quedan fantasmas. Y era verdad. Lo que quedó después de ese día no fue amargura, fue conciencia, un tipo de fuerza que no se ve, pero que se lleva en su mirada, en su forma de caminar, en su forma de hablar de sí misma. Cualquiera que la mire hoy quizás no pueda imaginar lo que ocurrió, pero quien escucha con atención se da cuenta. Allí vive alguien que ha sido traicionada,
olvidada, utilizada y que aún así decidió no perderse. Ella giró la llave, él resucitó de nuevo. Ella me dijo algo unos días después de verlos por última vez, que nunca olvidé. Estábamos tomando café en el mismo jardín donde ella tantas veces había contenido sus lágrimas en silencio. Miró al vacío y dijo: ¿sabes qué me dolió más? No fue la traición. Fue darme cuenta de que me había borrado por completo para encajar en la vida de los demás. Desaparecí de mí misma. Y cuando dijo eso, no hubo ningún drama. Solo un dolor crudo y seco. La verdad desnuda de alguien que vivió demasiado para los demás y casi olvidó quién era. Eso se quedó conmigo. Porque no se trataba solo de ella. Se trataba de tantas mujeres que conocía, tantas historias similares, tantas vidas vividas en las sombras. Sobrevivió a esa clase de soledad que nadie ve, la que vive en medio de la habitación, rodeada de gente. Y ese día, en medio del mayor dolor, hizo lo que parecía imposible. Se eligió a sí misma, no por ira, no por orgullo, pero porque ella entendió con cada centímetro de su cuerpo que nadie más haría eso por ella, y desde entonces nunca ha sido borrado, nunca más.